Mi Jesús, hoy, lunes 15 de mayo del año 2023, estamos en la sexta semana del tiempo de Pascua, segunda semana de Salterio. Vamos a meditar las lecturas correspondientes a este día. El Señor tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esta es la victoria de todos los fieles. Evangelio. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versos 26, 16 y 4. A la hora de pasar por el mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de sus sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que lo había dicho ya. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Reflexión. Hechos. Ciertamente en la conversación de Pablo con unas mujeres a la orilla del río Filipos, debió versar sobre el anuncio de Jesucristo.
Esto porque enseguida se nos habla de la conversión de Lidia, comerciante en púrpura, conforme a lo que alcanzamos a entender. Pablo se dirige en primer lugar a la comunidad judía para presentar el mensaje sobre Jesucristo. El predicador se encarga de prestarle su corazón y su voz a Dios. El Señor será el que haga la obra salvadora en los demás por medio de él. Como consecuencia de la aceptación de la fe, de recibir al Señor en el corazón, se nos da el ejemplo de cómo hay que recibir también al prójimo. Vemos como aquella expresión del inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Sigue siendo la pauta mediante la cual se continúa dando testimonio de que la fe no se ha quedado en lo interior, sino que se manifiesta también en obras concretas. En el Salmo, Dios es amigo de su pueblo, es quien nos da la victoria sobre nuestro enemigo, la serpiente antigua o Satanás. Por eso entonemos en honor de nuestro Dios y Padre un cántico nuevo, pues el triunfo nos ha venido de Él. Habiéndonos encontrado con el Señor en su templo santo, no nos quedemos con la alabanza que aquí le hemos tributado. Hagamos que nuestros hogares se inunden también de gozo, de regocijo, y que nuestras buenas obras sean una continua alabanza de su santo nombre. En el Evangelio de San Juan nos encontramos ante la promesa del Paráclito, el Espíritu de la verdad que procede del Padre y que Jesús enviará a sus discípulos para que se conviertan en testigos de la verdad que es Jesús, con quien han vivido desde el principio. Efectivamente, no basta con haber tenido un encuentro personal con el Señor para hablar de Él. La obra de salvación no nace de las palabras que uno pronuncie sobre Jesús. La obra de salvación es un engendrar la presencia del Señor en el hombre, es hacerle partícipe de la misma vida de Dios, es injertarlo en Cristo para que de Él reciba la misma vida que Él recibe del Padre. Esta obra no es del hombre, sino del Espíritu que encarna al Hijo de Dios, que lo hace presencia histórica entre nosotros por medio de quienes creemos en Él. A partir de eso, somos testigos de aquel que es la verdad y que procede del Padre. Tal vez no hagamos milagros, pero seremos testigos del Señor por el amor a Dios y al mismo tiempo llevar el testimonio al prójimo hasta las últimas consecuencias. Nuestra fidelidad, nuestra sola presencia podrá tal vez convertirse en un vivo reproche para quienes se han cerrado a la verdad y al amor. Por eso muchos nos pondrán trampas, tratarán de acabar con nosotros pensando dar así culto a Dios, queriendo conservar sus tradiciones o sus visiones sobre el verdadero Dios. Aquel que camina a impulso del Espíritu no puede hacer que la religión degenere en guerras santas, pues nuestra guerra es contra
no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan el mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Nuestra misión consiste en salvar, no en condenar, en unir, no en dividir. Quien piense creer en Dios y destruya a su prójimo, no conoce al Padre y tampoco conoce al Hijo, pues Dios es amor. Reunidos en torno a Cristo en la Eucaristía, en una auténtica comunión de amor y de fe, aceptamos de modo consciente las consecuencias de creer en Cristo. No pensemos en las consecuencias solo centrándolas en la burla o en la persecución por el nombre del Señor. Pensemos en las consecuencias de nuestro compromiso personal para dejarnos moldear por el Espíritu del Señor, para que se haga realidad en la comunión de vida entre Cristo y nosotros. El Señor nos ha llamado a permanecer unidos a Él, que nada ni nadie logre arrancarnos de esa unión con el Señor, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni la muerte, ni poder alguno de arriba o de abajo. Veamos a Cristo no solo en la cruz, sino glorificado a la diestra de Dios Padre. Esa es nuestra meta, aun cuando tengamos que pasar por la muerte. Por eso, no desmayemos en la fe que se alimenta, que se fortalece en la Sagrada Eucaristía. En la vida ordinaria, aprendamos a dar testimonio del Señor, que no vivamos envueltos, embotados por lo pasajero, en un mundo que vive de modo intrascendente, en un mundo de mentiras, en una existencia sin sentido ni rumbo bien definidos. A los cristianos nos corresponde darle su verdadera dimensión a la vida y a las diversas estructuras en que se desarrollen nuestras actividades. Como consecuencia de nuestra fe, hagamos posible la cercanía de Dios a los que viven sin Dios, a los que sufren, a los oprimidos por los hombres injustos o por el mal. Nuestra fe no puede reducirse a proclamar al Señor con los labios, tampoco puede quedarse en los momentos de oración. Tenemos que aprender el camino de Jesús, que acogió a todos, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los pecadores, y los condujo por el camino hacia el reino de los cielos. Ese es el camino de la iglesia. Mientras no sepamos amar de un modo activo y efectivo a nuestro prójimo, difícilmente será creíble nuestro testimonio sobre el Señor, pues no son las palabras, sino son las obras que acompañan a las palabras las que manifiestan que en verdad el Espíritu del Señor está con nosotros y nos convierte en un memorial histórico del Señor para todos los hombres, preocupados en fortalecerlos y en ayudarlos a caminar, a vivir como hermanos hasta ser recibidos en las moradas eternas. Roguémosle a nuestro Dios Padre que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos conceda la gracia de vivir
nuestra fidelidad a Cristo, a impulsos del Espíritu Santo que habita en ella, para que habite en nosotros, para que así podamos alcanzar la posesión de los bienes definitivos sin importar las pruebas por las que tengamos que pasar. Amén, amén. Alabado sea Jesucristo, gloria a Dios, aleluya.